Desesperación. Para Cinema Toluca, noviembre de 2015. Al ser la mayor de 2 hermanas, me hice cargo de la situación familiar cuando mi mamá enfermó. La enfermedad de mi madre era terminal y ésta decidió pasar sus últimos días en la casa de campo en la que ella había crecido y heredado hacía tiempo. Preparé la partida a la lejana casa. Una ambulancia y mi auto nos transportaron a mi mamá, a Jessica, mi hermana adolescente, a Julia, la enfermera contratada para el cuidado de mi madre, y a mí. El que mi madre fuera a vivir solo unos pocos días me daba mucho que pensar. ¿Cómo nos organizaríamos mi hermana y yo? ¿Qué tanto más la cuidaría? ¿O si ella aún dejaría cuidarse? ¿Cómo repartiríamos las posesiones? ¿Y si podríamos entendernos mejor? Después de viajar por carretera y un par de kilómetros de terracería, llegamos a nuestro destino, una vieja casa, fabricada a la antigua, rodeada de un amplio prado muy bien cuidado. Julia, guía a los paramédicos para que acomoden a mi mamá, le dije a la enfermera. Jessica, baja tus cosas del coche, colócalas en tu cuarto, le dije a mi hermana, que respondió con una mueca de disgusto. Se acercó José, el joven que daba mantenimiento a la casa de campo y que estaría con nosotras durante nuestra estancia. Hola José, le dije, ayúdanos a bajar las maletas, por favor. Sí, señorita Ana. Estas notas son sobre mi familia, pero más lo son sobre los terribles sucesos que vivimos. Quizá mi escrito parecerá más una novela de familia disfuncional que lo que es, una historia de terror. Ana, aquí no hay señal de teléfono, gritó Jessica. Usa el teléfono normal, el fijo. ¿Estás loca?, me respondió. Después de acomodar a mi mamá en su recámara y que la ambulancia se fue, Julia y yo nos quedamos con mi madre. Esta parecía complacida de estar en la casa de campo, lo noté en su expresión, aunque más hubiera esperado su reproche, típico de ella. Poco después le comenzaron dolores más fuertes de lo habitual. Le voy a poner más insulina, dijo Julia. Sí, muchas gracias. Nos instalamos en la casa. Julia cuidaba a mi mamá, Jessica escuchaba música con su teléfono, José regaba el prado alrededor de la propiedad. Decidí bañarme y mientras lo hacía me preparaba mentalmente para lo inevitable. Mi mamá pasó una noche terrible. Para calmarle el dolor se requería de mucho medicamento. Julia y yo pasamos la noche casi en vela. Jessica apenas asomaba a la habitación, consciente de que no podía hacer mucho. Por la mañana mi mamá pudo dormir. Duerme un rato, Julia. Yo la cuido. Sí, señorita Ana, estoy al pendiente. Por la tarde salí a caminar por las afueras de la casa para despejarme. Tomar un poco de aire me ayudaría. El viento traía una brisa caliente pero en cierta forma reconfortante. Jessica tomaba el sol en traje de baño mientras hacía que José le rociara agua con la manguera del jardín. Jessica, no distraigas a José, le grité. La relación con mi mamá siempre había sido difícil. Siempre le había pesado haber quedado embarazada de mí y arruinar su carrera. Lo mismo le había hecho sentir a mi papá, que murió cuando yo tenía 9 años. A veces pienso que sufrió el ataque cardíaco a propósito para librarse de ella. Cuando murió mi papá, mi mamá me dejó al cuidado de Jessica, 7 años menor que yo. Toda mi adolescencia la pasé limitada por cuidar a mi hermana. Quizá esto no me hubiera pesado tanto si Jessica me respetara un poco más. Jessica fue una niña bastante torpe en sus movimientos y era difícil mantenerla limpia. Era mi responsabilidad limpiar los desórdenes de mi hermana menor. Los múltiples golpes que mi mamá me propinaba los asumía como consecuencia de esto. Esa noche fue una pesadilla. Comenzaron los dolores de mi mamá apenas oscureció. El medicamento no aliviaba su sufrimiento. Julia y yo la medicábamos continuamente y la limpiábamos. El viento azotaba fuertemente la casa, el marco ideal para la infernal noche. Jessica permaneció un par de horas en la entrada de la habitación de mamá, incluso José estuvo cerca por lo que se ofreciera. Les traje café, señorita Ana, también unos bizcochos. Gracias, José.
Toda la madrugada se escuchó el viento acompañado de los lamentos de mi mamá. No pude más que comportarme como una persona cabal y realizar las tareas sin ponerme a pensar más que en lo que debía hacer. Después de la difícil noche, alrededor de las 5 a.m., mi madre emitió su último suspiro. La vida de mi mamá había cesado. Me vino a la mente el recuerdo de cuando mi mamá me llevó a comprar vestidos a los 12 años. Había regresado una amiga suya con un cargamento de ropa de China para vender y mi mamá me compró varios. Me sentía una princesa con mis nuevos vestidos. Traté de recordar otro buen momento pero no pude. ¿Ya se murió?, preguntó Jessica. ¿Ya murió, Jessica? ¿Ya murió? Por la mañana José me acompañó al pueblo para los preparativos del funeral. Al sepelio asistieron parientes del lugar, la mayoría desconocidos para mí, y algunos pobladores. Al día siguiente, cuando regresamos del crematorio, yo solo pensaba en dormir un poco. Los últimos meses, y en especial las últimas noches, me habían dejado exhausta. Después de que todos se acostaron fui a mi recámara y me quedé dormida de inmediato. El cansancio era extremo. Habría dormido un par de horas cuando escuché ruidos fuera de la casa, como de animales peleando. Me asomé por la ventana pero no vi nada. Apenas me había recostado de nuevo cuando escuché ruidos dentro de la casa. Me levanté y prendí las luces. ¿Quién anda ahí?, pregunté sin obtener respuesta. Revisé toda la casa pero no había nada extraño. Al día siguiente llegó a la casa el notario del pueblo para los trámites de la herencia de la casa de campo que quedaría en posesión de mi hermana y yo. Pensé en que lo correcto sería venderla y ocupar el dinero para la vida en la ciudad. Buenos días, Anita. Ya estoy por acá, dijo el notario. Me vine en bicicleta. El doctor anda sobre mí en cuanto a salud. Fui por un café para el notario cuando, de reojo en la vitrina, vi el reflejo de la pata de un animal raro, como de una cabra blanca pero con pie parecido al humano, no pezuña. Me sorprendió sobremanera. Pensé que mi estado nervioso me hacía ver cosas extrañas. Después de hacer los trámites, el notario se despidió. Bueno, a pedalear, dijo el notario montando su bicicleta. Para pasado mañana ya le tengo todo listo, Anita. Despreocúpese. Esa noche no estuvo José, que fue a una fiesta en la casa de su primo que vivía a un par de kilómetros. Julia y yo terminábamos de empacar las cosas de la familia en la recámara de mi mamá para regresar a casa en cuanto el notario nos diera los documentos faltantes. De pronto se fue la luz en la casa, solo la luz de la luna iluminaba parcialmente el interior. Jessica, asustada, entró a la habitación en la que estábamos. Voy a ver los fusibles, dije, tomando una lámpara de mano de un cajón. Le acompaño, dijo Julia. Julia y yo llegamos a la caja de fusibles cuando me pareció escuchar que alguien andaba cerca. Iluminé hacia el lugar y ahí estaba una criatura humanoide de muy baja estatura, desproporcionadamente esbelta, piel blanca como pellejo de pescado y grandes dientes afilados. Se me heló la sangre. Julia gritó a la vez que el monstruo emitía un chillido horrible, mezcla de sorpresa y amenaza. Julia y yo corrimos hacia la recámara de mi mamá. Azoté la puerta al cerrarla. ¿Qué pasó?, preguntó Jessica con sorpresa. Empuja el mueble. Ayúdame. Apenas pude balbucear, tratando de bloquear la entrada. El corazón se me salía del pecho. Julia apenas podía respirar, el resuello de su respiración llenaba la habitación. ¿Qué pasó?, volvió a preguntar Jessica sin obtener respuesta. Después de algunos minutos y recuperar un poco de aliento preferí no decirle la verdad a mi hermana. De nada ayudaba a una tercera mujer asustada. Se metió un animal, dije. Era comenzaba a decir Julia cuando la interrumpí. Un perro. Se metió un perrote. No hay que salir hasta mañana. Sentí un ligero olor a orines. Como si Julia me hubiera leído la mente, dijo. Voy al sanitario y entró al baño de la recámara. Se fue la noche en un silencio total. Julia y Jessica durmieron. Yo no pude. Llegó la mañana. Pensé en la abominación que habíamos visto cuando José tocó a la puerta de la recámara. El sonido me hizo saltar. Buenos días. ¿Están ahí, señorita Ana? Ya regresé. Abrí la puerta y le dije a José,
ignorando su aliento alcohólico. Acompáñame. José y yo llegamos donde habíamos visto al monstruo la noche anterior. ¿Sería un coyote?, me preguntó José. No, era una criatura horrible, no de este mundo. Movimos el interruptor de luz y nada pasó. Revisamos los fusibles y estaban en buen estado. José salió de la casa y dijo: mire. Los cables de energía eléctrica estaban arrancados, lo mismo que los cables del teléfono. Pensé en que era tiempo de irnos. Que Dios nos ampare. Ya nos vamos, José, ya nos vamos. Julia, Jessica, José y yo salimos de la casa con apenas un par de maletas mal hechas. Subimos al auto. José se puso al volante, movió la llave de ignición pero nada pasó. José y yo bajamos a revisar. Abrimos el cofre y todos los cables y mangueras del auto habían sido dañados desde abajo. ¿Qué hacemos?, preguntó José. Jessica, Julia, bajen del auto, entren a la casa y cierren. José, vamos a la casa de tu primo por ayuda. Jessica y Julia entraron a la casa. José y yo caminamos a la casa de su primo, que era la más cercana. Habríamos caminado unos 300 metros cuando vimos al lado del camino al notario muerto, mordido y desgarrado de varias partes de su cuerpo. Su rostro parecía haber congelado la expresión de horror ante la muerte horrible que le aconteció. ¡Ay Dios! José, vamos a la casa. Corre, le dije al muchacho. Regresamos corriendo a la casa cuando vi a Jessica abriendo el coche. Antes de que pudiera advertirle, dijo con expresión inocente: vine por mi celular. En cuanto dijo esto, detrás del coche salió una de las criaturas y le dio un zarpazo en el pecho. Jessica gritó de horror y dolor. La criatura corrió. José y yo llevamos a mi hermana dentro de la casa. ¡Ay, virgencita! ¿Qué era eso?, se preguntó José. Cerramos la puerta y cargamos a Jessica a la recámara de mi mamá. Julia y yo le arrancamos la blusa a Jessica. Los 3 dedos en forma de garra de la criatura le habían hecho unas cortadas de unos 30 centímetros de largo. Las heridas se infectaron de inmediato. Julia le limpiaba las heridas mientras yo le inyectaba un antibiótico. Me duele, dijo Jessica, me duele. Mi hermana sufría por el dolor y, al igual que los demás, de la sorpresa del contacto con algo que no era de este mundo. Permanecimos encerradas mientras atendíamos a mi hermana. 4 o 5 criaturas corrían fuera de la casa. Después de un par de horas, la condición de mi hermana parecía empeorar. Su respiración era bastante agitada. José miró por la ventana y dijo: no se ven esas cosas. Voy a la casa de mi primo, traigo su camioneta y nos vamos. Pensé en decirle que era muy arriesgado, pero me preocupaba el estado de Jessica. José salió de la casa y corrió. Fui a la cocina por agua y algo de comida. Regresé a la recámara y cerré la puerta. Llegó la noche y José no había regresado. Encendí unas velas. Jessica hervía en fiebre. Julia y yo hacíamos todo lo que podíamos por ella. Yo quería creer que el estoicismo con que me había acostumbrado a cuidar a la gente estaba ahí, pero ahora, acompañado de un miedo frío. Las criaturas comenzaron a emitir unos chillidos que sonaban a un grito de guerra. Julia estaba inmóvil de pánico. Nuevamente había mojado su pantalón por el terror. Llegó la medianoche y Jessica estaba casi inconsciente. Su respiración era muy lenta. Le inyectamos los últimos antibióticos de los que disponíamos. José no había regresado. Ya comenzaba a creer que quizá lo habían detenido los monstruos. La situación era desesperada. Me pregunté, ¿qué eran esas criaturas? ¿De dónde venían? ¿Qué querían con nosotros? Llegué a pensar que eran la materialización de nuestros pecados, de nuestras desgracias. Los chillidos de los monstruos no cesaban. Ya estaba avanzada la madrugada cuando Jessica pareció reaccionar un poco. Seguía con fiebre pero despertaba de vez en cuando. Me sentí un poco aliviada. «Se mejora», dijo Julia. De pronto se escucharon ruidos dentro de la casa. Poco después uno de los monstruos rasguñaba la puerta de la recámara, a la vez que emitía chillidos, tan claros y fuertes que tenían el poder de hacer que el alma se helara. Quedamos petrificadas del susto. La criatura rasguñaba pero no podía perforar la puerta. Después de un rato se fue. Pensé, ¿qué pasaría con José? ¿Regresará? Pensé en que,
La gente notaría la desaparición del notario y vendrían a buscarlo. Pero ¿cuándo sucedería eso? El cansancio me venció. Dormí un par de horas muy agitadas. Desperté. Jessica y Julia dormían. Me asomé por la ventana y vi llegar la camioneta del primo de José con ambos dentro. José salió de la camioneta y entró a la casa. Tocó la puerta de la recámara. Ya estábamos incorporando a Jessica, que se me despertó. Entre José y yo sacamos a mi hermana de la casa. Todos entramos a la camioneta. El primo de José arrancó. Las criaturas escucharon el ruido y corrieron detrás del vehículo para alcanzarlo, pero sin éxito. Los monstruos quedaron detrás. Jessica preguntó, ¿ya nos vamos? Sí, nena, ya nos vamos, le dije. Me miró y dijo, ¿estás llorando? Tú nunca lloras. Quise decir algo reconfortante pero no pude. Según la gente del lugar, nunca se volvió a ver a las criaturas. Nunca se supo qué eran o de dónde venían. Lo único seguro es que, al menos materialmente, quedaron detrás. Jamás regresamos a esa casa.